El nombre de Batí es recordado en Europa por la caída de ciudades, derrotas militares y años de incertidumbre, cuando nadie sabía qué pasaba ni de dónde vendría el siguiente ataque. Para muchos, sigue siendo una figura de relatos aterradores, pero al analizar su historia, queda claro que no es solo un afortunado militar. Batí actuaba en un mundo duro de conflictos dinásticos y lucha constante por la legitimidad. Sus decisiones no eran por crueldad, sino por sobrevivir y conservar su lugar en el imperio. Y en este video no vamos a convertir a Batí en un mito ni vamos a justificarlo. Vamos a analizar cómo llegó a donde llegó, por qué sus campañas tomaron esa forma y en qué terminó todo esto al final. Hola, esto es Amazing History. Gracias por ver el canal y su apoyo. Gracias a ustedes aquí hay historias largas y complejas, no solo videos cortos. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y a todos los que apoyan el canal, ya que ese apoyo es lo que permite hacer episodios tan grandes. Si este formato es importante para ustedes, quédense con nosotros. Y ahora, pasemos a la historia de Batí. Primero, analicemos la realidad geopolítica de principios del siglo XIII. Parecía que el mundo era estable, los estados sólidos, las ciudades ricas y las fronteras claras, pero en realidad solo era una ilusión. En Asia Oriental, el norte de China estaba controlado por el imperio Jin y el sur por la dinastía Song. Eran estados poderosos, pero su lucha constante agotaba recursos y personas. En el Oriente Islámico, la situación no era mejor. El estado de los joresmitas parecía enorme y rico, pero se sostenía por el poder personal del gobernante y el miedo. Los gobernadores odiaban al centro, el ejército era diverso, y las ciudades comerciales solo buscaban su beneficio. Europa vivía a su propio ritmo, la fragmentación feudal se consideraba normal, los príncipes luchaban entre sí, los reyes discutían con los varones y las ciudades negociaban privilegios. La guerra aquí era de honor y tradición, pero nadie esperaba a un enemigo que no negociaría ni se detendría tras una victoria. Rusia tampoco era la excepción. No había un poder central. Cada príncipe y ciudad se ocupaban de sus propios asuntos, y solo comprendían la amenaza común cuando era demasiado tarde. Y a principios del siglo XIII todo este mundo fue cambiado por una sola persona, Gengis Khan. En 20 años, sus guerras transformaron Rusia y comenzó un gran imperio basado en el poder personal y militar. Gobernar territorios tan grandes era imposible, por eso Gengis Khan repartió las tierras entre sus hijos como ulus, dominios hereditarios de un solo imperio. Formalmente, toda la tierra seguía siendo propiedad común del clan, pero cada hijo recibía su propia parcela, su zona de responsabilidad y sus propios recursos. Al hijo mayor, Yuchi, le tocaron las estepas más occidentales, las tierras fronterizas y todo lo que aún quedaba por conquistar. Era un dominio enorme y problemático, alejado del centro, sin fronteras claras y en constante expansión por guerras. Es precisamente en este dominio donde comienza la historia de Batí, pero quizá valga la pena empezar con otro problema, mucho más complicado, relacionado con la posición de su padre dentro de su propia familia. En la élite mongola, el origen era casi todo, y ahí empezaba el principal problema de Batí. Su padre, Jochi, aunque era el hijo mayor de Gengis Khan, era considerado el más vulnerable. Te explicaré por qué. Su madre, Borte, esposa de Gengis Khan, alguna vez estuvo cautiva de la tribu rival de los merquitas. Ella volvió del cautiverio embarazada de Jochi. Al nacer, Gengis Khan lo reconoció como su hijo, aunque persistieron dudas sobre su origen. Chagatai, segundo hijo de Gengis Khan, era especialmente duro. Él se veía como guardián de la pureza de la dinastía y siempre recordaba el origen dudoso de Jochi. No era un conflicto personal, sino una lucha por decidir quién heredaría el imperio. Para Jochi fue un callejón sin salida. Obtuvo un gran ulus en el oeste, pero quedó fuera de la política central. Su muerte aún no ocurre. En vida de Gengis Khan, esto fortaleció la separación. La familia de Jochi ya pertenecía al imperio con la marca de la duda, y Batu heredó tierras y desconfianza.
Era nieto del gran Khan y representante de una rama cuya legitimidad siempre podía ser cuestionada. Y en un sistema así, eso solo significaba una cosa, que cualquier derrota, cualquier error, automáticamente se convertiría en prueba de que él era prescindible. Por eso, para Bati, la cuestión del poder desde el principio no era una cuestión de ambición, sino una cuestión de supervivencia. No podía actuar por impulso, confiar en el carisma ni en la familia. Su puesto exigía un enfoque cuidadoso y calculado. Bati nació alrededor de 1209 cuando el estado mongol apenas se formaba. Batu, nombre que le dieron al nacer, desde el inicio sonaba como exigencia y significaba firme o confiable. Y en las crónicas, en las fuentes cronísticas, se hizo más conocido para nosotros bajo el nombre de Bati. Sin embargo, Batu no era un heredero evidente, ni siquiera dentro de la línea de su propio padre. Según fuentes medievales, Huchi pudo tener hasta 40 hijos, por lo que la primogenitura era solo una formalidad y el derecho al poder debía demostrarse. Batu creció como uno de varios pretendientes, todos con iguales oportunidades. Desde joven, Batu apostó por su reputación de confianza, no por su linaje. En un sistema con muchos hijos, sobrevivían los más útiles, no los más destacados. A principios de la década de 1220, cuando Batu aún era muy joven, ya formaba parte de la maquinaria militar y administrativa del imperio. Observó cómo se tomaban decisiones y se repartían los ulus, viendo cómo los lazos familiares se volvían armas políticas, lo que lo hizo cauteloso. Antes de continuar, es importante entender algo más, sin lo cual la historia de Batu parecería extraña. El ulus de Jochi era una posesión hereditaria, pero no un estado independiente. Todo el imperio mongol seguía siendo propiedad de la familia de Chinguis Khan y el poder supremo pasó al gran Khan tras su muerte. Ugedei ocupó ese cargo. Él aprobaba campañas, distribuía tropas y decidía quién y dónde luchaba por el imperio. Los zulus tenían líderes propios, pero su legitimidad dependía del centro. Después de la muerte de Yuchi alrededor del año 1227, sus dominios en el oeste quedaron en una situación incierta. El ulus se dividió entre los hijos, y Ordu y Gen obtuvieron la primacía, siendo Gen el primer gobernante militar del este. Batu obtuvo las estepas al oeste del RT Shachá y los Urales. Sin embargo, pronto se vio que Orda Gen no quería un papel activo en la política imperial ni comandar grandes fuerzas militares. Batu, en cambio, participó en los principales proyectos militares y fue la figura clave en las decisiones reales. Como resultado, se dio una situación en la que, de hecho, el centro de poder se trasladó a Batu, aunque formalmente Orda y Gen seguían manteniendo el estatus de mayor que Batu, controlaban las principales tropas del ulus de Jochi y representaban sus intereses en el Kurultai, las asambleas generales de la nobleza mongola. Este equilibrio evitó una guerra civil y volvió al ulus de Jochi estable en el imperio. Para Batu fue su primera gran victoria política. La primera prueba de fuego para Batu fue en las guerras del norte de China contra el estado de Xin. Esta guerra fue muy distinta a las incursiones de la estepa. El imperio de Xin tenía ciudades fortificadas, murallas, guarniciones y un sistema de suministro avanzado. Aquí no se podía ganar con los habituales ataques de caballería de los nómadas de la estepa, ya que se requerían asedios, ingeniería, coordinación y tiempo. Entre 1230 y 1232, los ejércitos mongoles realizaron una ofensiva sistemática contra los principales centros del imperio de Xin. En la guerra participaron ingenieros chinos y musulmanes. Los asedios se conseguían con presión y cálculo. Para Batu fue una escuela de guerra contra la civilización sedentaria, que aprendió bien. Los mongoles coordinaron el reconocimiento y la guerra a gran distancia, con ejércitos autónomos operando semanas bajo un solo plan. Fue precisamente en China donde Batu finalmente comprendió una cosa simple. No es la cantidad lo que decide, sino la logística. Quien se mueve más rápido, quien se abastece mejor y quien elimina al enemigo primero, ese es el que gana. Este conocimiento lo llevaría después a Occidente sin cambios importantes.
Para la derrota final de Jin en 1234, Batu ya era un comandante militar experimentado, experto en asedios y campañas largas. Europa, sin saberlo, recibió a un enemigo que había pasado por la escuela militar más dura de su época en la historia. Batu Khan se volvió famoso por la campaña occidental, convirtiendo la expansión mongola de una guerra asiática en una catástrofe paneurasiática. La decisión de ir a Occidente no fue repentina ni solo por el deseo de saquear. Para mediados de la década de 1230, las oportunidades en la dirección oriental estaban prácticamente agotadas. El norte de China casi había sido derrotado, Asia Central sometida y las estepas entre el Irtish y el Volga Rus habían sido limpiadas. Los estados de Europa del Este eran las últimas regiones sin experimentar la guerra mongola. También había un motivo militar. Los mongoles ya se habían enfrentado a las tribus Oked. Dejar tribus independientes atrás era riesgoso. La campaña occidental debía eliminar esa inestabilidad definitivamente. Finalmente, también existía un cálculo dinástico. Las tierras al oeste del Volga se consideraban herencia de Juchi, y solo Batulú tenía derecho a actuar allí en nombre de la dinastía. La campaña le permitía expandir sus dominios y asegurar el poder para su línea. En general, en 1235 en el Kurultai, el gran Khan Ugadei aprobó una ofensiva a gran escala hacia Europa del Este. La preparación para la campaña comenzó inmediatamente después del Kurultai y fue de carácter sin precedentes. En el imperio, cada familia debía enviar a su hijo mayor como guerrero, ya fueran príncipes, nayones o nómadas. El Estado mongol no volvió a hacer una movilización general así. En la campaña participaron casi todos los chingízidas adultos, los hijos de Ugadei, Chagatai, Tului y toda la línea de Yochi. El mando supremo fue confiado a Bati y uno de los principales organizadores militares fue el experimentado comandante Subadei. Su tándem resultó eficaz. En 1236 el ejército mongol llegó a su primer gran objetivo. En la Bulgaria del Volga, las ciudades búlgaras controlaban el río, el comercio y los cruces. Además, aquí las tropas de Subadei habían sido derrotadas años antes. La capital de Bulgaria, Beliar, era una de las ciudades más fortificadas, y los intentos previos de tomarla no tuvieron éxito. A finales del verano u otoño de 1236, los mongoles iniciaron una ofensiva desde varias direcciones hacia Beliar. La ciudad fue tomada y su población destruida o capturada. Tras la caída de Beliar, la resistencia búlgara se quebró. Algunas ciudades intentaron defenderse, pero el resultado fue el mismo, fueran asaltadas o se rindieran. La situación empeoró por la división en la nobleza búlgara. Algunos aristócratas apoyaron a los mongoles, dejando al país sin opciones de recuperación. Así, para finales de 1237, el Volga fue limpiado y el ejército mongol llegó a las fronteras de Rusia. Seguía sin haber unidad. Cada principado actuaba por su cuenta, sin mando común ni plan coordinado en esa situación. Un golpe en un principado era un problema personal, hasta que el ejército mongol llegaba a la siguiente ciudad. El primero en el camino de los mongoles fue el Principado de Tarizán de Rusia. Estaba en la salida de la estepa al bosque y recibió el golpe antes de que los otros príncipes entendieran lo que pasaba. Cuando la ciudad cayó, eso no fue motivo para una unión inmediata. Mientras unos príncipes reunían tropas y otros buscaban aguantar o debatían alianzas, los mongoles ya avanzaban más allá. Vladimir Suzdal, principal centro de poder en el noreste, también se fragmentó así. En enero de 1238 fue tomada Moscú, que en ese entonces era una ciudad fronteriza pequeña pero importante. Ese era el camino directo hacia Vladimir. Después cayeron Kolomna y el propio Vladimir. En la primavera de 1238, el príncipe Yuri Vsevolodovich enfrentó a los mongoles. Reunió un ejército con lo que pudo tras la caída de las ciudades y fue al río Sit. Intentaron detener la campaña cuando ya estaba en su punto fuerte. La batalla fue corta, el ejército del príncipe perdió y Yuri murió, acabando con la última esperanza de resistencia en el noreste. Luego, las ciudades se defendieron como pudieron. Algunas se rindieron pronto al ver que no habría ayuda. Otras intentaron ganar tiempo, esperando que la primavera frenara al enemigo.
pero la guerra ya no cambiaba. El Gran Novgorod suele parecer una excepción en esta cadena. Los mongoles llegaron casi a sus murallas, pero no intentaron tomar la ciudad. Con el deshielo los caballos se cansaban y era más difícil moverse por bosques y pantanos. Por eso se regresaron, ya no podían avanzar igual. Eso salvó a la ciudad del destino de las otras. Kozelsk, una pequeña ciudad poco importante o rica, mostró una resistencia inesperadamente obstinada. Resistió durante mucho tiempo, más de lo que se esperaba de él. El asedio se prolongó durante 7 semanas y los mongoles sufrieron bajas. Y fue precisamente esto lo que hizo que Kozelsk se destacara. Cambió el curso de la campaña, pero se convirtió en un ejemplo de valentía para sus defensores. Con la caída de Kozelsk, también llegó a su fin la campaña en el noreste. Para Batí, esto significaba que podía avanzar más allá. Delante estaban tierras sin guerras previas, donde un error costaría más. Tras la derrota en el noreste de Rus, el ejército mongol avanzó al sur, donde aún quedaban fuerzas entre la estepa y el Dnieper que no podían ignorarse. Principalmente eran los Kipchaks, para Batí, un antiguo y peligroso enemigo. Estas tribus dominaban la estepa, luchaban rápido y atacaban por la retaguardia si no eran vigiladas. En 1239, las tropas mongolas recorrieron las tierras kipchakas, desmantelando alianzas y evitando que se unieran en un solo ejército. Una parte de los kipchakas fue destruida y otra parte huyó hacia el oeste, incluso a Hungría, donde más tarde pedirían asilo. Al mismo tiempo, Batí avanzaba hacia el Dnieper y Pereslavl, la ciudad que controlaba los accesos y cruces del sur, fue atacada. Lo tomaron rápido y luego cayó Chernigov. Kiev estaba aparte. En 1239, los mongoles llegaron a sus murallas y se detuvieron. La ciudad era grande, rica y distinta a todo lo visto. Fallaron los intentos de negociar la rendición con la guarnición. Tomar la ciudad de inmediato causaría pérdidas innecesarias y no era estratégico en ese momento. Ese año dejaron la ciudad y pasaron el invierno fuera, planeando volver al siguiente. Así fue. En el invierno de 1240 Kiev volvió a estar completamente rodeada, y esta vez ya no había nada de qué negociar. La ciudad resistió, pero no había de dónde esperar ayuda. Tras el asalto, Kiev fue tomada y saqueada. Para los contemporáneos, esto parecía el fin del antiguo centro de la Rus, seguido por otra guerra. Para Batí, esta etapa era fundamental. Aseguró la retaguardia en la estepa, destruyó los últimos puntos de apoyo en el Dnieper y despejó el camino hacia el oeste. Ya no quedaban fuerzas detrás de él que pudieran interferir, y el camino hacia Europa estaba abierto para el ataque. Batí dividió el ejército. Un grupo fue a Polonia para enfrentar a las fuerzas locales y otro cruzó los Cárpatos rumbo a Hungría, donde esperaba la mayor resistencia. Esto permitía evitar que los ejércitos europeos se unieran y convirtieran la guerra en una sola batalla decisiva. Así fue. Uno de los ataques cayó sobre Polonia. Los príncipes y caballeros de allá intentaron actuar de la manera habitual para ellos, es decir, reunir un ejército y enfrentar al enemigo en el campo de batalla. En abril de 1241 la batalla de Legnica puso fin a esto. La caballería cargó, rompió la formación y causó pánico. El ejército fue destruido y el príncipe Enrique el Piadoso murió. Polonia se quedó sin ejército y eso bastó para Batú. No planeaba quedarse aquí. El objetivo principal era Hungría y aquí llegaban cumanos que huían. El rey Bela IV intentó reunir fuerzas y formar un ejército, esperando una guerra clásica, pero los mongoles peleaban diferente. En abril de 1241, cerca del río Sajó y Moji, el ejército húngaro fue atacado desde varios frentes, convirtiendo su campamento seguro en una trampa. La batalla terminó en una derrota total, el rey huyó, la nobleza murió y el país se quedó sin ejército. Tras esto, la resistencia en Europa Central se fragmentó. Los mongoles recorrieron Hungría, Transilvania, Croacia y llegaron al Adriático. No tomaron todas las fortalezas, pero eso ya no importaba. Ningún estado podía reunir un ejército para enfrentarlos. Para Batí, este fue el punto clave de la campaña. Su ejército avanzó del Volga al centro de Europa en pocos años, sin derrotas estratégicas. No había un enemigo fuerte, pero tampoco una continuación fácil. El ejército estaba disperso.
las tierras devastadas y las decisiones futuras superaban una guerra común. Aquí la campaña no enfrentó resistencia europea, sino circunstancias fuera del control de Batii. Estas circunstancias llegaron de repente y no tenían relación ni con Europa ni con la guerra. A finales de 1241 murió el gran Khan Ugedei. Para el imperio mongol, esto no solo fue luto, también una señal de alto jurídica y política. Por ley mongola, solo el Kurultai decidía el poder y requería a los principales chingisidas. Batí lo comprendía mejor que otros. Seguir la campaña y no considerar la elección del nuevo Gran Khan ponía en peligro su posición y el futuro del Ulus de Jochi. Para Batí este momento era especialmente delicado, ya que se encontraba lejos del centro del poder. El regreso se volvía una necesidad y continuar la guerra era un riesgo. Europa podía esperar, pero la lucha interna por el poder no. Por eso se tomó la decisión de terminar la campaña de manera organizada. Los mongoles se retiraron tan rápido como llegaron. Resulta que Europa sobrevivió no porque pudo defenderse, sino porque en cierto momento se volvió un objetivo secundario. La historia selló este final en la corte del Gran Khan, no en el campo de batalla. Aquí termina la etapa europea de la campaña y comienza la nueva fase de Batí como gobernante, no como comandante militar. Tras la muerte de Ugadei, el poder quedó en el aire. Formalmente lo asumió su viuda, pero aún no se elegía un nuevo Gran Khan. El Kurultai, que debía decidir sobre la supremacía del poder, se reunió hasta 1246 varios años después. Todo ese tiempo, Batí se encontraba en sus dominios occidentales y observaba lo que sucedía desde lejos. No tenía prisa por ir a la reunión, entendiendo que la lucha por el trono sería dura y peligrosa. Cuando se celebró el Kurultai, Batí no asistió personalmente. Guyuk, hijo de Ugadei, fue el nuevo Gran Khan y tenía una relación larga y tensa con Batí. Después de esto, Batí se enfocó en sus tierras y la guerra europea quedó atrás. Ahora su tarea era conservar lo que ya tenían, no expandir fronteras. Batí se estableció definitivamente en la región del Volga. Fue aquí, en el río Volga, donde fundó su sede, la ciudad de Sarai, que rápidamente se convirtió en el centro de administración de vastos territorios. Aquí llegaban los tributos, las caravanas comerciales y los embajadores, y desde aquí se enviaban las órdenes. Batí eligió este lugar no por casualidad, ya que conectaba la estepa, la Rus, el Cáucaso y el Oriente, mejor que cualquier ejército. Batí comprendió tras la campaña que no era necesario gobernar las tierras conquistadas con miedo, sino integrarlas al sistema. Por eso no gobernó directamente la Rus ni destruyó las costumbres locales. Los príncipes permanecieron, las ciudades siguieron igual y la iglesia no fue tocada, solo cambió que ahora mandaba la horda. Así aparecieron los yarliks, los decretos del Khan, que confirmaban el derecho del príncipe a gobernar. Era una herramienta simple y efectiva, salvo cuando Batí intervenía, pues tenía la llave de todo el sistema. Este sistema requería orden para funcionar. La horda implementó un censo y registro de obligaciones, con los baskakis supervisando tributos. Aunque fue duro, esto permitió a la horda evitar campañas punitivas constantes. Mientras pagaran y no se rebelaran, la intervención era mínima. Batí estableció relaciones con la iglesia sin imponer la fe ni molestar al clero, otorgándoles protección y privilegios, mientras el Khan ganaba otra fuente de estabilidad. Esto, más bien, no fue una muestra de especial tolerancia, sino un cálculo pragmático, ya que los conflictos religiosos destruían el orden, y el orden era lo más importante. Poco a poco, Ulus Juchi dejó de ser simplemente una parte del imperio. Sí, todavía formaba parte de él, pero de hecho vivía su propia vida. Así fue como surgió la Horda de Oro. Batí nunca estableció relación con el gran Khan Guyuk. Se mantenía alejado de la política central, sin rebelarse ni mostrar sumisión activa. La fría confrontación terminó sola. En 1248, Guyuk muere rumbo al oeste, sin llegar a encontrarse con Batí. Después de esto, la posición de Batí se fortalece aún más. El nuevo Gran Khan Munke llega al poder en gran medida gracias al apoyo de la línea de Jochi. Batí dejó de ser solo líder del Ulus. Ahora su figura era clave para el equilibrio de poder en el imperio.
En los últimos años, Bati se va alejando cada vez más de los asuntos, delega parte de sus poderes a su hijo Sartak, a quien las fuentes describen como una persona cautelosa y propensa a los compromisos. Bati sigue siendo símbolo de poder, pero ya no administra diariamente. Bati murió en 1255 o 1256. Las fuentes no precisan la fecha. Murió de forma natural, algo raro en los descendientes de Chingis de su época. Lo enterraron según la costumbre de la estepa, sin lujos ni ubicación exacta. Bati fue recordado como hombre de guerra, pero en sus últimos años fue un hombre de poder. Partió cuando el sistema que creó dejó de necesitarlo. Europa consideró a Bati una catástrofe por coincidir con él durante el golpe. Para Rus fue el inicio de una dura dependencia, y para la Horda él transformó una expedición militar en un estado estable. Él no se convirtió en un gran Khan y, al parecer, ni siquiera aspiraba a eso, pero Bati, de todos modos, resultó ser uno de los gobernantes más influyentes de su época. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias por ver y nos vemos en los próximos episodios. Hasta luego a todos.